Me decimos. Hola, buenas noches. Hoy es viernes, pues estamos aquí con un invitado muy especial, un cineasta muy talentoso, pues muy perseverante, que nos va a hablar acerca de su obra y también de todo este proceso de transformación, la verdad, que lleva a una persona a introducirse en este mundo del cine. Buenas noches, Kevin. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, antes que nada queríamos hablar acerca de tu obra, pues la más reciente, pues creo que es Syllabus. Estuve viendo Syllabus, la verdad que sí es un excelente trabajo en varios aspectos, desde el punto de vista técnico, artístico y argumentativo. También se nota que hay un trabajo de historia, de investigativo, pues. ¿Qué nos podrías comentar acerca de este proceso? Sí, creo que de Syllabus creo que eso es lo más relevante, creo, es la narrativa, el guión narrativo que tiene para contar para tener, no sé cómo decirlo, sino el riesgo de contar algo diferente, algo que la gente no está acostumbrada a ver o a escuchar. Correcto, y pues yo te quería preguntar respecto de Syllabus, pues, ¿me entendés cómo nace esta historia? Pues que fíjate que yo la miro como es una historia alterna, pues, en relación al Morazán que nos cuentan. No es ese Morazán así como académico que te lo cuentan de una manera bien superficial y vos decís muchas veces, ¿va? Sino que es un Morazán ya más biográfico incluso, ¿va? O sea, es como es un corto que creo que cuenta con contenido histórico que te lleva, pues, a ver esta historia, pues, acerca de cómo esta historia se contó, pues, la forma de que esta historia se contó y cómo habían personas que no estaban de acuerdo que se contara esta historia y había personas que sí querían contar la historia verdadera, pues. Entonces esto... Sí, ya te explico. Mira, la idea original era no resaltar ese personaje de héroe que nos enseñan desde la escuela, sino un personaje más humano. O sea, cuando a vos te cuentan la historia de Morazán que lo fusilan, no te lo imaginas bien vestido, no te lo imaginas limpito, sino que desgarrado, sucio, ensangrentado. Entonces nosotros quisimos mostrar esa parte de la vida de Morazán de esa forma. Sin embargo, en mi historia el personaje principal no es Morazán. El personaje principal es Lorenzo Montúfar y los soldados que están con Morazán. Precisamente por eso que vos mismo mencionás, hacer un Morazán más humano y evitar un poco, no es que no estoy ocultando lo de Morazán ahí, sino que estoy sacando a la luz otros personajes que estaban con él, que han sido como olvidados por la historia. Entonces, eso que decís de que hay muchos que no lo querían, no ha sido una crítica tan dura como yo pensé que iba en realidad. De hecho, lo pusimos en un foro con historiadores. Ajá. Y yo quería saber cuál era la reacción de ellos respecto al Morazán que yo estaba contando en mi historia. Y fíjate que la aceptación fue muy buena. O sea, criticaron el hecho de cómo se estaba contando, porque eran unos hechos que no son verificados. Pero otros historiadores contradicen eso y dicen, bueno, sería bueno tener una revisión histórica de los hechos, porque te pone a pensar, te pone a cuestionar, ponerte a pensar, como dice Rambo. Sí, como dice Rambo, ponerte a pensar, sí. Eso es cierto, porque imagínate, uno en esta búsqueda de conocimiento siempre está la crítica, pues esta crítica nos lleva al conocimiento. Fíjate que también fuera de eso, el aspecto, la obra para mí es una excelente obra en el punto de vista cinematográfico, pues, o sea, la dirección de foto, la puesta en escena se mira muy bien trabajada, pues, o sea, se nota que no fue un corto así como de un bajo presupuesto, pues, sino que fue un trabajo con un buen trabajo de puesta en escena, de dirección de sonido incluso, o sea, en el aspecto técnico y incluso algo muy complejo que es un trabajo atemporal, es el diseño de vestuario y el diseño de producción, o sea, la dirección de arte la verdad que es un gran trabajo. Sí, es cierto. Bueno, el costo del cortometraje estuvo cerca de los 600,000 empiras, de los cuales IH Cine en la primera convocatoria al bicentenario de la independencia
hizo una convocatoria de participar y de ahí salió Sílabos. De hecho, yo ya tenía el guión de hace 10 años atrás y el dinero que me daba IH Cine no cubría todo lo que valía el cortometraje. Por eso fue necesario buscar otros fondos y al final lo conseguí con la SECAP, con la Secretaría de Cultura, y otra parte salió de mi bolsillo. Hijo de pucha, sí, es un gran sacrificio, la verdad, lo que hace uno por llevar a cabo lo que sería pues tu ópera prima, ¿verdad? Como guionista y posiblemente sí, yo he recibido críticas, te voy a ser sincero, pero las críticas han sido en su mayoría constructivas, y lo que vos decís, no todo el mundo ve todo el esfuerzo que uno hace atrás de la pantalla. A mí me costó muchísimo y terminé con depresión, te voy a ser sincero. Con depresión porque no quedó como yo lo quería al final. Acuérdate que esto era como mi proyecto personal. Yo he trabajado en muchos cortos, tal vez unos más de 10, pero nunca han sido míos y he estado ahí. Y este sí era totalmente mío, desde la idea, el guión, la puesta en escena, la cinematografía. Todo eso fue por pura creatividad mía. Y lo que vos decís de la dirección de arte, el vestuario, eso era el rigor histórico que yo quería que estuviera dentro del cortometraje. No quería que solo fueran paredes, no solo quería que fuera cualquier vestuario de una pieza, sino que me puse a estudiar y a investigar un poco cómo se miraba la gente de esa época. Entonces también le puse mente a la parte del vestuario, a los props, un montón de props. Te voy a contar una historia de los props. Empecé a conseguir los props poco a poco, ¿verdad? Me metía en lugares de tiendas de antigüedades, El Golazo, bueno, no puedo decir marca. Me metía a esos lugares y que los patrocinen y nos miren. Yo miraba, por ejemplo, un candelabro y si me parecía, lo compraba. De tal forma de que me llené de tantas cosas que tenía una bodega llena de cosas en mi casa, ¿verdad? La cuestión es que yo grabo el cortometraje, pasa el cortometraje, pasa un tiempo y yo seguía buscando cosas todavía del cortometraje para que te hagas la idea de lo metido en el rigor de este cortometraje. O sea, me iba yo y miraba otras cosillas, quería comprar. Yo digo, ya no lo necesito, ya terminé el cortometraje, ya basta, terminemos esto. Bueno, es que estabas pensando en la película, me imagino. Sí, o sea, yo básicamente quedé como traumado con ese corto, te diré. Y cuando yo lo terminé de rodar, no lo quería ni ver. No lo quería ver. O sea, yo no lo quería editar así. Y le cedí la edición a otra persona. Y estuvo ahí ese corte, que fue el primer corto que vos viste. Ese corte yo no lo edité. Lo que yo hice fue que conseguí fondos de SECAP y le metí la parte de la postproducción que le hacía falta en general, que es edición, música, color. No, y se mira que es un excelente trabajo, pero sí a veces la gente cree que no entiende que esto es como, dice, es poner una cámara y grabar a unas personas que están ahí, pues, y es un trabajo súper meticuloso, pues, y es súper importante que la gente se dé cuenta, pues, de lo orgánico que es un trabajo de estos, pues, que a veces la gente cree que tiene una concepción acerca del cine que es full tecnología, pues todo no es. Claro. Es un proceso colectivo, pues, que se suman varias artes, pues está la dirección de arte, imagínate la historia, pues este tiene un plus, pues el trabajo, pues, tío, que es un trabajo muy bueno en eso, porque no es hacer una ficción de nuestra época actual, pues digamos 2020 va así, o sea, 1980 es un poquito más fácil conseguir toda esa dirección de arte, todo ese diseño de producción para hacer una película temporal, o sea, que vos ibas craneando que lo que ibas viendo dices, no, esto me va a servir porque después me va a costar conseguir este elemento, pues, sino que vos te ibas formando tu película, pues. Y en algo que también quería preguntarte a vos, que vos sos sin adularte mucho, o sea, pero siendo sincero, sos como de los mejores coloristas o el mejor colorista que hay aquí en Honduras, pues ¿cómo te nace eso de decir, pucha, voy a trabajar la imagen? Porque la verdad es que vos como un artesano, pues, de la imagen, he visto ahí como que te metes a rollo con el DaVinci Resolve y todo eso. Sí, ok, te explico. Meterme en el cine, yo cuando me metí en el cine, me metí al revés de lo que lo haría todo el mundo. O sea, totalmente al revés. ¿Qué quiero decir con eso? Es que yo empecé primero
editando. Y a raíz de que yo hacía todos los procesos de edición, yo me daba cuenta que DP tenía errores de filmación, de iluminación entre planos, ¿verdad? O sea, agarraba una secuencia narrativa y yo miraba cuál era el problema que había y cuál era la solución que yo podía hacer. Entonces, a raíz de eso, yo empecé como a hacer etalonaje primero, que toda la secuencia estuviera completa, que estuviera bien iluminada en los niveles de luz. Bueno, vos ves esto aquí, ¿verdad? Cada 3 bolitas de estas representa un tono. Ese tono, este es para las luces bajas, por ejemplo. Entonces hay un porcentaje que vos no te puedes pasar de ahí. Igual para las luces altas, no te puedes pasar de ahí. Y en el medio hay un valor específico para la cartilla gris, que vos lo sincronizás con los tonos medios y lo vas buscando. Y ya después le das como el tono que necesita cada una. Pero eso es etalonaje, no es color. El etalonaje es que se mantenga toda la secuencia lo más fiel posible, equilibrada. Entonces eso yo lo aprendí después de editar. Y en aquellos días, hace como 10 años que empecé, no sé si recordás que venía bastante extranjero. Bastante argentino, bastante chileno. Sí, venían bastante. Y en ese momento se acaban de introducir las DSLR, como esta, parecida a esta. Y entonces traían un LUT que era como logarítmico, que era novedoso, no existía. No existía. Entonces, con ese LUT vos podías partir para colorizar mejor. La cuestión es que estos extranjeros se quedaban con el LUT, con ese logaritmo, y no colorizaban. Hay un video de Shakira, de la bicicleta, con Carlos Vives, creo que. Ajá. Si vos te fijas, ese video no está colorizado, tiene ese look específico del logaritmo. Entonces, un día dije yo, ya no quiero hacer las cosas como lo hacen estas personas, voy a hacer algo diferente. Y empecé a meterle color, y a exagerarlo, y a probar, y así de esa forma, pues por lo que vos decís, que la gente me conoce por colorista. Sin embargo, no soy colorista, sino que es algo que a mí me gusta hacerlo para que queden bien las cosas que generalmente yo hago. A mí se me hace bien complicado colorizar el proyecto a otra persona, porque son gustos diferentes. Ahí ya entra la cuestión de los gustos. O sea, yo me acostumbré a mi manera y lo aplico a mis videos, a las cosas que yo grabo. Pero se me ha hecho bien complicado trabajarle para otras personas, porque tal vez dicen, no, si le probamos un color más cálido, un color más frío. Entonces, eso ya me saca de lo que a mí me parece que es lo que me gusta. Entonces, prefiero no hacerlo a otras personas, sino hacerlo a mis propios proyectos. Y después de eso, de saber cómo se colorizaba y todo eso, después de la edición, ¿verdad?, pasé a hacer dirección de fotografía. Generalmente, perdón, estaba haciendo cámara para eventos, documentales que no necesitan tanto rigor cinematográfico, sí narrativo, porque a veces en el documental es más importante lo que se ve en el momento que a que quede bien expuesto en iluminancia, en color, no sé si me explico, en composición, sino que el documental es más como o era ese momento o ya lo perdiste. Sí, es una foto más orgánica. Entonces es más orgánico. Entonces empecé haciendo eso. Y después, con el paso del tiempo, agarré el valor y empecé a hacer comerciales para TV, que hice un montón y aplicaba las técnicas y las teorías de color. Entonces, cuando yo hacía las propuestas, hacía las paletas de colores, cómo tenían que quedar. No recuerdo, cuando trabajé con los extranjeros no hacían hacían una referencia, pero como los matices eran bien grises por el logaritmo, entonces no quedaban como ellos lo proponían. Y lo que yo hacía era eso, o sea, si yo quería que quedara amarillo, quedaba amarillo, en ese sentido. Entonces, por eso te digo que aprendí de atrás para adelante. Sí, el de la visión, que ya desde la edición la gente ya tiene ya tenés partes del cuerpo de la película y vos como que lo vas ensamblando, ¿verdad? Te toca como decir, no, pucha, o sale esto o no sale, entonces vos ya... También fue una escuela, ¿verdad? Como que vos estabas viendo la fotografía, los errores de secuencia de fotos, incluso de iluminación, vos decís, pucha, esta iluminación no se parece a esto, no tiene continuidad, ¿verdad? Y fuiste viendo eso, entonces también lo que ustedes miren también el ejemplo de Kevin, pues que él no se quedó con que, pucha, vino un extranjero y él me está diciendo que sabe más que yo, sino que pues él hizo una propuesta mucho más creativa, pues, o sea,
acerca de estos looks, de esta dirección de foto, de esta colorización, pues. Y me imagino, ¿verdad?, que te fuiste creando tu marca, ¿va?, de que eras una persona que le ponía gran empeño y estética a tu trabajo, sí. Pues. Bueno, muchas personas y colegas me han dicho de que cuando miran un trabajo ya saben que es mío por la forma de cómo lo ven. Yo, si te soy sincero, yo no lo noto porque en realidad yo trato de hacer algo diferente por cada proyecto. Entonces no sé qué será lo que miran, será el cielo, porque yo siempre hago un chiste, ¿va?, que yo miro el cielo verde. Yo miro el cielo verde, ese es el chiste que yo hago siempre en colorización, míralo, y lo presento y lo muestro y lo hago aquí en la paleta de colores, y efectivamente yo llevo los cielos al tono verde. Pero ese es mi gusto. Y hay otra cosa que yo no puedo hacer en colores, colorizar los verdes. O sea, si vos me pones una escena en el bosque, se me va a hacer bien difícil que quede muy bien desde mi perspectiva. Sí. Se me hace bien difícil colorizar el verde. Yo creo que soy daltónico igual que vos. No, man, no era daltónico. Pues. No, puede ser como que es un color que no... Pero solo es uno, imagínate los miles que hay. O sea, sí, bueno. Y eso es algo muy bueno. Entonces, pucha, ¿y cómo nace, o sea, este camino tuyo a hacerte cineasta? Pues, o sea, vos decías en tu niñez voy a ser cineasta, o en tu adolescencia voy a ser cineasta, o sea, o lo tenías visionado, o lo tenías en tu visión. ¿Cómo nace tu primer contacto, pues, con este mundo? Sí, mira, eso es una historia bonita, pero es bien larga, la voy a resumir. Sí. En el pueblo que yo me crié, en San Marcos de Colón, solo había un televisor en todo el barrio, solo uno, y era grandísimo, ahí estaba en una zona que era bien, bien popular, o sea que todo el mundo tenía que pasar por ahí para ir cada quien a su casa. Entonces, cada vez que los fines de semana ponían una película, la casa esta, que era una casa de esquina, toda la gente se hacía molote ahí, se abultaba por la ventana y por la puerta. Y yo de niño chiquito con mi hermano nos metíamos por debajo de las piernas de la gente, abriendo camino por debajo de las piernas para ver la gran película. Y nos quedamos ahí hasta que la película terminara. Y yo decía en mi mente, me gustaría hacer eso. Yo quiero hacer eso. De niño me metí en esa mente de quererlo hacer. Y posteriormente nos metimos por la escuela, por mi maestra, la profesora Lichita, que la recuerdo siempre, nos inducía a meterlos en obras teatrales. Ella escribía las obras y nosotros las hacíamos en los eventos, ya sea el Día del Padre, el Día de la Madre. Entonces nos fuimos como fortaleciendo ese lado como artístico del teatro. Obviamente no terminé haciendo eso por otros motivos económicos y personales, pero ya tenía esa idea. Entonces cuando yo tengo la posibilidad de poder entrar a hacer cine, no lo dudé ni un segundo. Y lo hice por un taller que hizo Casa Comal. Vino una temporada en 2010, recuerdo. Hizo un taller de producción cinematográfica total, 3 meses. Y no tenía el dinero para recibir el taller. Lo recibí igual. Tuve que hacer un montón de cosas que no tenés idea para poderlo hacer. Y también quedé endeudado, como siempre, como el típico latino, ¿verdad? La historia mía es como la de cualquier latino, así de resiliencia. De irte en contra, la verdad, de todos esos obstáculos para hacer lo que a vos te gusta, pues. Sí. Y ya me imagino todo lo que hiciste, vamos, para poder pagar ese taller. No, si vos nos podrías contar también. Mira, es que si te lo digo, te puedo decir algunas cosas, pero no todas. Vaya, por ejemplo, el costo del taller era de 14,000 empiras. Ajá. Vos decías ahora 14,000 empiras son pagables, pero hace de años 14,000 empiras eran el doble del salario mínimo, quizás 3 veces el salario mínimo, que era como 5,000 empiras en aquella época. Y era muy difícil que a una persona de mi edad, por ejemplo, yo tenía como 25 años tal vez, me dieran un préstamo. No tenía, ni siquiera estaba insertado en el buró de crédito para poder pedir un préstamo. Entonces lo que hice fue, en el lugar del trabajo, espero que nadie me escuche, en el lugar del trabajo donde yo estaba había una cooperativa, y esa cooperativa daba préstamos personales, pero el préstamo era una especie de consolidación de deuda que yo le debía a una institución, traía una carta de la institución y la cooperativa me daba el dinero y le pagaba a la institución. El problema es que Casa Comal está en Guatemala,
y tuve que falsificar la carta, no sé si lo puedo decir, la carta de Casa Comal para darla a la cooperativa y que la cooperativa me desembolsara el dinero. Ese, por ejemplo, es una de las cosas que hice. No me arrepiento, la verdad que era una deuda que yo estaba adquiriendo a mí mismo, o sea, me estaba fregando, por decirlo, a mí mismo, y la terminé pagando, pues no hubo problema con eso, pero quedé súper endeudado porque después la cooperativa me iba a cobrar de mi salario esa parte, y el taller era en las tardes, y entonces el trabajo me cobraba, el trabajo en el que estaba me cobraba las horas que faltaba. Entonces al mes yo salía como con 50 lempiras, con 100 lempiras. A veces metía la tarjeta y no había nada. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo con 3 niños pequeñitos. Entonces fue muy difícil, pero me esforcé para poderlo terminar el taller. Y ahí fue donde conocí a Denis Godoy, que fue el que me introdujo en la primera película que trabajé, que se llama Toque de Queda. Y desde entonces no he parado ni un segundo de hacer producciones audiovisuales. Sí, ha crecido bastante desde esa época hasta ahorita, ¿va? No, Sí. Un saludo al amigo Denis ahí, que también Denis el amigo ahí todos lo conocemos, muy buena onda, y sí trajo sus talleres formativos del Ícaro también, que a varios de nosotros nos sirvieron, ¿va? Entonces sí es increíble, la verdad, el esfuerzo que vos hiciste por realizar este proyecto. Fíjate que también dentro de tus trabajos como colorista también tenés un largometraje internacional, la verdad que es muy importante, que se llama La Condesa. que se llama La Condesa, correcto. Si nos puedes contar algo acerca de ese trabajo, pues, porque sí, se grabó en pandemia, o sea, imagínate, se grabó cuando yo miré que la gente, ellos dijeron, no, estamos aquí, que vamos viajando a los estados, y cae la pandemia, ¿va? Entonces Sí, sí, la verdad que esa película de principio tuvo bastantes obstáculos en ese sentido. Y admiro a Mario y a David Estrada, y Ana Martín estuvo produciendo. sí. Y Carlos Herchen en sonido, que se esforzaron en medio de la pandemia para poderla terminar. Eso es admirable. Y como entré yo, pues como yo conozco a David, que hizo la cinematografía, me recomendó mucho con Mario. Y entonces me contactó Mario, hablamos y quedé para hacer el color. Pues uno de los proyectos que más me ha gustado, la verdad, en cuestiones de colores, quedó súper bien a mí. ¿Y cómo fue la sensación de ver tu trabajo en pantalla grande, pues, cuando Fíjate lo que viste? no la vi porque me dio miedo. ¿Cómo? Cuando la estrenaron la pantalla Ajá. aquí, no entré al cine porque yo dije, no quiero que tengan ni un error, quedaba vacío y estaba todo helado. Y yo fui al cine, estuve en la sala, pero me quedé en la puerta y no entré porque tenía miedo de que tuviera algún error técnico y quedar en mal. Y me encontró Mario ahí en la puerta y me dice, ¿por qué no entras? No, es que me da miedo. Pero no, la película quedó muy bien, la verdad. Sí, la película es un excelente trabajo, la verdad, y pues yo te quería felicitar por eso también, pues, porque sí sos como un pintor, pues, podría decirse, del cine, ¿va? Porque te preocupas bastante por la imagen, pues, y pues estás buscando siempre, ahí ponernos el video de like, es que esto es orgánico, pues, para que miren que estamos... Sí, fíjate, es que... Es algo súper importante, pues, o sea, tu constancia, tu disciplina. Y me imagino que son desveladas también, para que luego le contes a la gente cuando te pones a colorizar, que son... Ah, sí, la Condesa me tardé como un mes, casi como 4 semanas de desveladas de noche, ¿va? Porque había una fecha límite para entregar. Y no es tan difícil, la verdad que yo colorizar lo veo súper sencillo. Es que, ¿cómo te explico? Funciona por capas. Si quieres colorizar bien, tenés que hacerlo por capas. O sea, es decir, agarrás, por ejemplo, el skin tone y hacer un tratamiento del skin tone. Y ahí mismo haces, si querés trabajar los ojos, las mejillas. Entonces, son varios nodos. Si vos lo ves aquí, entonces... Uh-huh. Como te expliqué, o sea, aquí todos estos botones que vos ves, ya viene como, o sea, yo los veo poquitos, solo son 3 botones aquí y como 4 botones importantes de acá. Y con eso vos te las tenés que jugar, pero se hace por capitas. Los que trabajan con Photoshop
creo que entenderían mejor cómo se colorizaría una escena, porque es casi similar con el Photoshop. Trabajas por capas. Y nodos en DaVinci Resolve. Me imagino que ha habido algún director que te ha dicho, pucha, loco, me salvaste esto, o sea, qué buena estética le has dado. O alguien con que trabajas, o sea, pucha, man, sí es sorprendente lo que haces, ¿va? Pero me imagino que ahí se nota también la exigencia que tenés vos como artista, pues, o sea, de que sos una persona que no sos conformista, o sea, porque en lo que hemos hablado se nota que no sos conformista, pues siempre estás buscando la perfección. Y incluso imagínate, no entraste a ver pues esa película internacional que yo tuve la oportunidad de verla ya en el Icario Internacional, pues, y la pasaron y varias gente le gustó el film. Y pues imagínate que vos no entraste así como por ver. Y yo incluso recuerdo que fui a ver la película con la gente y en ese tiempo de pandemia que te decían, uy, no se pueden más de 20 personas, ¿va? Entonces habíamos como casi las 20 personas en el cine, ¿va? Metimos una gente que estábamos trabajando en un documental y el episodio de una serie, ¿va? Y sí, y disfrutamos el film también, y nosotros decíamos, pucha, mira, un maje de Honduras hizo la colorización, ¿va? Que bueno, ¿va? Y sí, porque miramos que la película era como una producción internacional prácticamente, ¿va? O sea que sí era de Honduras, pero mira, ese man hizo estaba bueno. Sí, yo tenía mi duda de hacer el color de la Condesa, te voy a ser sincero. Pero me había recomendado David, y David es súper buena persona, súper calidad de persona conmigo. Y bueno, cualquiera que conoce a David diría lo mismo que estoy diciendo ahora mismo. Saludos para David. David Estrada. Sí, David Estrada es un excelente DP también. Sí, uno de los mejores que hay. Uno de los mejores. Y entonces me dice David, vení, te voy a enseñar el corte que está y tomar la decisión. Y fui un día a su casa, me enseñó lo que había, y desde la primera vez que lo dije, voy ahí, le entro. Porque se le miraba en la textura que podía tener más alcance de lo que se miraba en el códec, en el logaritmo. Entonces, eso podría ser una recomendación que haría yo para otros coloristas, que vean el proyecto y que lo analicen y que pregunten en qué códec está, en qué cámara está, porque no siempre, como se mira el códec, te da el chance para hacer algo bonito. No siempre funciona. Siempre tiene que haber fíjate que lo miré en el documental, ¿va? Un documental que trabajé, sí hubo como como una reunión previa entre el director de foto y el que iba a colorizar un docu, ¿va? Y le decía, déjamelo de esta manera, y él lo respetó, pues, y ahí después ya se miró el color, pues, ¿me entendés? Sí. Y me imagino que también tus cámaras favoritas son la Blackmagic o algo así, o ¿cuál es tu cámara? Voy a poner las 3 cámaras que me gustan. Las 3 cámaras con las que yo he trabajado y que me gustan mucho. Y después te voy a hacer una de los lentes. De la primera cámara, te voy a poner así. En tercer lugar, la Blackmagic Pocket, la 6K. Esa es mi tercera cámara favorita. La segunda es la Lumix de Panasonic. Casi parecida a esta, pero la SC. Que es una excelente cámara. Sí, la mayoría de mis trabajos están hechas con ese tipo de cámara, y es de CLR, pero muy excelente cámara. Yo no le tenía mucha confianza, pero cuando ya empecé a usarla y a hacer proyectos, yo dije, uy, esto es interesante. Y la primer lugar, mira, se me quedaba la red por fuera. Vamos a hacer la de 4. Sí, la Blackmagic Pocket en cuarto lugar, la Panasonic Lumix en tercero, la Red en segundo, y en primer lugar la Arri. La Arri. Sí, yo quiero hablar de eso, o sea, porque me decía un saludo ahí a Raquel Melgar, ¿verdad? Que me decía, pucha, vos grabaron sílabos con Arri, me decía que vos vieras, en la escuela, es la cámara top, me dice la más, así como que se usa aquí, me dice, en la Escuela de Cine de Cuba, ¿va? Yo digo, sí, ¿va? Es un trabajón, ¿va? Yo tuve la oportunidad de irlo a ver al cine, y también me mandaste el link ahí para ver el último corte. Sí, es que la Arri es la cámara por excelencia del cine. No es la top como tal, perdón, pero creo que la top de cine full es en Panavision. Que esas cámaras ni siquiera las venden, solo las rentan, y la renta Panavision. O sea, no es así como, hey, quiero grabar con una Panavision, imposible.
Ya imagino cuánto costará el día, ¿va? Yo ni quiero saber. No, $20,000. Sí, entonces, sí, vos imagínate que me decía ¿va? Que el uso de la ARRI, ¿va? Vos, o sea, que usaste para el film. Y pues ahí mira vos pues también lo que me gusta de la ARRI trabajo, es ese look, el look que te da, que en las luces altas y más en el azul, como ese, por ejemplo, el azul te lo hace como cian y lo hace un poco más suavizado. Y eso en primer lugar, va, las altas luces. Y el skin tone de la ARRI, o sea, es precioso. O sea, trae un logaritmo para tratar los skin tone que no se le iguala ni la red. La red ha intentado emular ARRI, pero no lo ha logrado 100%. Entonces de las cámaras top, y yo imagino el momento a que te llega cuando vas a trabajar en Syllabus y miras la ARRI, ¿va? Vos fuiste de P también. Sí, ahí, fui de P. Entonces pucha, la iluminación que hiciste vos es súper complicada, la verdad. O sea, lo que hiciste, o sea, las velas y todo eso, o sea, grabar eso, o sea, porque decían, no, este man, y después colorizó esto y... Lo difícil de colorizar en el Syllabus era que estábamos usando fuego real y fuego artificial. Entonces, obviamente hay momentos que donde tienes la candela en la mano, tiene altas luces y bajas luces en el rostro. Entonces, hay momentos donde la secuencia de la RGB que emite la luz, emulando el fuego, se bajaba demasiado y quedaba muy oscura. Entonces era bien difícil para mí que se perdiera información. El problema era que cuando bajaba luz parecía que solarizaba el skin tone, la piel, por la máscara que le tenía. Entonces se me hacía bien difícil, pero al final logré hacerlo fluido y logré. De hecho, si vos te fijas, todavía hay algunas partes que están más oscuras que otras, porque empezamos en un horario y terminamos en otro horario. Ah, sí, el difícil. famoso Entonces, cambio de horario, que por la iluminación. La iluminación, por ejemplo, del fuego que estaba en la pared, empezaba muy bien y cuando se encendía y cuando ya se apagaba, ya se quedaba bien oscuro. Entonces era un reto, la verdad. No solo en el set, sino también a la hora de colorizar. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ver un video hablando de Syllabus, que ya que volvimos aquí, como te dije, que estas pláticas son bien orgánicas, del trabajo de puesta en escena, los ensayos. O sea, yo miraba a los actores full comprometidos con el proyecto, man. O sea, sí, yo estoy muy agradecido yo miraba la energía de todos ellos, pues, de todas las personas que trabajaron en los ensayos, o sea, como que o estaban haciendo una obra de teatro ahí, o sea, o que estaban en la presentación de una obra de teatro, pues, full metido de rollo. Yo miré ese video, ¿va? Que no sé si lo subió William o alguien, o lo miré, ¿va? Este es el detrás de Syllabus. Yo, pucha, digo, si es la gente a veces no entiende que el cine va. Esos procesos son lentos, ¿va? ¿Me entendés? Uh-huh. Son lentos, pero lleva todo este proceso para llegar a hacer un trabajo así, pues, de tanta calidad, pues, que miras a los actores, pues, metidos a rollo. Sí. Sí, mira, yo cuando nos reuníamos con William para ver quiénes podrían, pues nosotros no casteamos, no hicimos llamado casting, sino que visualizamos qué personas nos podrían funcionar, pues, respecto a los personajes que teníamos dentro del cortometraje. Y dentro de ellos estaba José Luis Resino, los hermanos Aén. Y fuimos y les presentamos el proyecto. Y a ellos les gustó mucho la estructura narrativa que tenía el proyecto como tal. Porque, o sea, es interesante. O sea, no es que estoy hablando bien del corto, pero es que es algo diferente. Es algo que no se había hecho en realidad. Cuestionar algo que ya estaba y a ellos les pareció muy interesante eso, les pareció un reto y lo tomaron y lo hicieron muy bien. Sí, disculpa como te interrumpí, que ibas a decir que estabas muy agradecidos con ellos, pero sí, sí, pues, y se nota, vamos, cuando que si hay un buen trabajo de guión, pues que hasta cuando lo escribiste narrativamente, pues, y en textos, pues que al actor le guste, pues, o sea, y diga, no, pucha, sí, se me está ayudando aquí, no, o sea, no es un guión mal escrito, o sea, que a veces en algunas películas que son muy amateur de Honduras pasa que sale la parte esta, nosotros ya hemos mejorado bastante en el cine de Honduras, pues, y al actor le tocaba, pues, como improvisar ahí, pucha, toca llenar de texto todo esto, pucha, es como
Me toca tirar aquí un pedazo de Fíjate un libro, ¿no? Sí, eso vimos con William cuando empezamos a hacer nuestros propios proyectos, que creo que una de las deficiencias en los cortometrajes en general, hace 5 o 10 años, era el diálogo. Los diálogos eran muy planos y poco expresivos, o no había diálogo. Sí, hombre. Entonces dijimos, el primer proyecto que hicimos así, que era full diálogo, era Desde Latinoamérica con Amor, que era una conversación entre dos personajes, pero que tuviera interés la conversación, que la misma conversación te llevara al clímax y al desarrollo. Y eso es bien difícil de lograrlo. Sí, ese yo lo miré, no sé si está en YouTube. Sí está en YouTube. Si está en YouTube, ahí se lo vamos a guindar también, porque yo vi el trabajo, ese es un trabajo cuando el Festival del Heraldo, que vos ganaste muchos premios, pues ahí estabas como, ganabas muchos premios, yo miraba los trabajos, yo iba, ese trabajo es un trabajo súper excelente, pues, o sea, de la producción, la puesta en escena y la fotografía también, pues, o sea, sí es un excelente trabajo. Y si se mira ese trabajo, pues, de diálogo, pues, que hay un buen trabajo de guión, pues, vos notás cuando hay un buen trabajo de guión en un proceso cinematográfico, y pues ahí se nota, pues, en Latinoamérica con Amor, pues, el diálogo y pues hay mucha gente que es nostálgica con el centro. Tiene una escena bien icónica que sale José Luis caminando, ahí sale el humo ahí, y me dijeron que cerraron la calle para poder hacer escena. Sí, es cierto, así la y cerramos. sí, es impresionante, para que también aquí nosotros en estos podcasts les contamos a los jóvenes, pues, a las personas, incluso también a los adultos de tercera edad que se quieren meter al mundo del cine, pues, que aquí se puede, pues, o sea, hay varios elementos, pues, o sea, que no es como cuando nuestra generación que empezábamos, pues, o sea, hasta espaguetis comíamos a veces, pues, sino que hay varios factores que sí te pueden llevar a hacer tu... Sí, la verdad que aquí hacer cine es bien difícil, y recordar que cuando estuvimos empezando a hablar, regularmente por cortometrajes no se gana nada en realidad, sino que ganas prestigio, ganas crítica, ganas que te conozca, es una ventana para que te conozca la gente para hacer otras cosas. Pero como tal el cortometraje creo que no te ayuda mucho, por mi experiencia lo digo, porque no es el primero que he hecho. Como te digo, he estado en más de 10 cortos, la mayoría de ellos, la mitad por pasión, trabajo gratuito por pasión, y la otra sí pagada. Pero igual no es tanto, o sea, este trabajo es pasional, creo que en el final. Cierto. Y es algo, si bien es cierto, artístico, es pasional, pero igual hay que pagar facturas y hay que hacer otras cosas, y entonces ahí es donde el trabajo difícil del artista. Sí, es un trabajo difícil eso, pero fíjate que ahorita se está dando como el camino, ¿va?, para la profesionalización poco a poco. Sí, la apertura de la tecnología, fíjate que ha ayudado un montón eso en realidad. Y hay un montón de joven curioso que quiere hacer bastantes cosas, y han salido, y ya hay gremios, diferentes gremios, que eso hace de años era casi imposible. Iniciativas también, que aquí fíjate que tratamos también la iniciativa de los chavos de la Cinemateca, con Jonathan Trejo, con también las personas mejor aquel que tenía un grupo con unos chavos de la UPI, y sí, han habido varios procesos colectivos ahí. Había uno que se llamaba El Colectivo, me imagino que vos estuviste en ese, ¿no? Sí, uno de los... El Colectivo, así que iniciaba en Glens Barba, y no, pues ahorita con una ley de cine. Y otra cosa que te quería preguntar es acerca de este proceso que estuvieron en el Instituto de Cine Directo, pues, o sea, que es como, creo que fue el primer proceso ya de descentralización, va, que hay en el cine, va. Fíjate que Cine Directo es un proyecto social de fondo, pero con orientación a la cinematografía. Para mí fue importante porque estuve detrás de ahí en producción. No hice un trabajo técnico como tal, más administrativo, pero lo importante era que llegara el cine a los pueblos, y ese es como uno de los objetivos de IH Cine, y eso está muy bien porque alienta a la juventud y a otras personas que están interesadas en producir que lo hagan, que no es un misterio producir, no es utópico, no es como quiero hacer cine y qué difícil es. En realidad no es tan difícil, es querer hacerlo, tener la pasión de hacerlo, y yo soy un ejemplo de eso, vos sos un ejemplo de eso. La cuestión es quererlo hacer y hacerlo bien.
Sí, uno se mete al rollo de quererlo hacerlo bien, pues, y vos lo mirás con ese tipo de iniciativas, pues, todo tu viaje, pues, a través de esto. Y sí, fíjate que creo que me habías dicho que eras contador también, o... Sí. Por eso hiciste el proceso administrativo, ¿va? Sí. Ya tenías experiencia siendo contador, ¿va? Entonces... Fíjate que, de hecho, con las primeras personas que me conocieron en esto de hacer cine, me llaman contador, me dicen contador, así. El contador. Como apodo, ¿eh? Sí. Como apodo. Porque, pero no me van a decir así, que no soy. Tampoco soy colorista. Mira, yo estaba trabajando en una empresa y era contador. Ahí fue cuando yo vi el anuncio del taller de cine de Guatemala. Mira, y era bien difícil porque iba al trabajo, iba al taller, y cuando Denis me lleva después a la primera película, me acuerdo que fue en enero, iba al trabajo y después iba a la película y salía como a las 2 de la mañana. Y después tenía que estar a las 6 del trabajo, y así por un mes. Fue un sacrificio que no tenés idea, pero valió la pena, porque así empecé como a trabajar en un crew formal, un proyecto más serio, un proyecto de una película, y así empecé siendo contador. Sí, imagínate. Y imagínate que estuviste en esa película, que te desvelabas y todo. Me imagino que era un gran esfuerzo que hacía, sí, para llegar al... Ya los últimos días ya andaba zombie, ya no quería nada. Es más, por esas desveladas tomé la decisión de salirme del trabajo y renunciar y dedicarme solo a la producción audiovisual. Por esas desveladas. Entonces te empujó, la verdad, y ahí después, saliéndote de esa chamba de contador, ¿cuál fue tu primer casa ahí, pues, que estuviste vos? Mi primer trabajo fue fijo en producción audiovisual en Aura Creativa. Ajá. Ahí empecé a hacer documentales de asistente, ¿verdad? No de que yo lo estaba haciendo, sino que era el jalacables. Hacía el de jalacables, asistencia de cámara. Y después en HTW Media, que ahí hicimos un montón de cosas extraordinarias que no se habían hecho. Sí, ahí fue como las cosas que más miré yo con eso de las redes sociales. Uno miraba, pues, para que miren que nosotros promocionamos otras productoras, no somos egoístas. Nada, sí, nosotros miramos que el trabajo de HTW Media, pues, que vos hacías de colorización, que era muy... Sí, ahí fue donde empecé muy con fuerte. Color, sí. Y imagino que ahí fue como que vos te fuiste masterizando también, ¿va? Y edición también, hacía bastantes cosas de edición y color, que era como mi fuerte en ese momento, y había tomado la decisión de hacer eso. Al salirme de HTW, cuando empecé a hacer como dirección de fotografía como tal. Ya te volviste más freelancer, ¿va? Más freelance. Sí, vos, pucha. Y ahora ya no. No, sí, ahora está. Fíjate que después de salir de HTW hacía bastantes trabajos de comerciales de televisión, ¿va? Y redes sociales. Y estuve 7 años haciendo eso, comerciales. Después me metí a trabajar otra vez fijo, y cuando regresé a freelancear decía yo voy a hacer freelance otra vez. Hace como 4 o 5 meses no pude. Mira, perdí a todos los clientes, nadie me conocía, empezar de cero. Había nuevo. Había un montón de gente nueva produciendo, y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces regresé a trabajar fijo ahora de nuevo. Igual, siempre en producción audiovisual, siempre lo estoy haciendo. Ahora me dedico a hacer más documentales en el ámbito social. Sí, fíjate que es una carrera bien vasta la que has tenido, con muchas experiencias. Imagínate, de 2010 hasta ahorita, pues, todo lo que has hecho, pues, todo lo que has... Como 15 años ya. 15 años, la verdad, de experiencia. Pues, hemos tenido una plática muy amplia con Kevin, pues, en este podcast, y pues, ustedes podrían ver que a los jóvenes, pues, esta plática que hemos tenido, que ellos también se inspiren, o se motiven. La verdad que hay algo más allá, pues, de cosas perversas que ellos pasan alrededor, y que está el cine también, que el cine, imagino que vos también lo has visto como una herramienta social, pues, que podés vos despertar muchas conciencias de muchas personas, pues, por medio
proyecto audiovisual o un documental, una película, y volverlos un poco más humanos. De hecho, ahora mismo estoy editando un documental que dura como 1 hora 20, que es también de derechos humanos, muy interesante, y va de lo que vos decís, de abrir conciencias. Sílabus es parte de eso también, de abrir conciencias. No solo es como un corto más, no quiero verlo así, es un poco más. Alguien me regañó una vez y me dijo muy académico, pero está bien, es un corto académico y está ahí, pues, y está, y funciona. Pucha. No, sí, fíjate que yo, la verdad no lo miro como un corto, sílabus como un corto académico, creo que me gustaría discrepar en eso, a que lo miro como un trabajo que sí ayuda un poco a poner esta figura de Morazán, pues que incluso se ha visto así como muy, como te digo, muy encapsulada, pues de ser un prócer que lees liberación y pues no conoces mucho más allá, pues, de eso, de libros básicos, ¿va? Entonces, no, nosotros estamos muy agradecidos, Kevin, que hayas venido, te has tomado tu tiempo y pues aquí nos ayudó con el esquema de iluminación, para que miren, Kevin y nuestro alero Mario ahí en el máster, y estamos muy agradecidos con vos, Kevin, y pues que este material quede pues ahí, que la gente lo comparte, lo divulga. Tenés un montón de fans, aunque no lo creas, y me fijé yo que que estaban diciendo, no, pucha, buen trabajo, maestro, que no sé qué. No, me da pena cuando me dicen así. No me siento así en realidad. Y es lo bueno, así. Y no, gracias por invitarme. Ahí voy a venir a travesear con los juguetes que tienen aquí, porque ya veo que... Sí, vos, que también nos den una orientación, pues, de usar estas cámaras, pues, que sí sabemos, va, pero no a un nivel máster como vos. Muchas gracias, pues, por haber venido, pues, a este podcast. Vos, como te digo, es bien orgánico. No, si sabemos hacer cosas técnicas, no se preocupen, pero aquí tenemos un maestro hoy. Pues les invitamos a que difundan la entrevista. Usted sabe que aquí en Ruta Global nosotros estamos invitando personas, pues, que son parte de esa gente pensante que hay en Honduras, pues, que son producto de ese esfuerzo, de esa disciplina y constancia. Y pues aquí tenemos a Kevin, pues, que no le vamos a dar muchos halagos porque le da un poquito de pena ahí, ¿va? Pero muchas gracias, Kevin, por venir, y te queremos felicitar por tu trabajo en Sílabus y todo tu trabajo, y la verdad que sí, tu aporte a la cinematografía hondureña, que ha sido muy fuerte y muy bueno, la verdad, y muchas gracias por venir. Ahí te miras en repetición, espero no te dé pena. Nada, broma. No, fijo me va a dar pena, seguro. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. Estoy a la disposición cuando quieran hablar de otro proyecto, ahí vengo. Sí, ya ves. Aquí es tu casa, loco. Gracias. Cheque. Muchas gracias a todos. Y a todas también, pues, no se me van a enojar. Ya, vale.